Muy bien, ya tenemos dos puntos de vista muy interesantes. A ver, seguimos fortaleciendo esta idea. ¿Más colegas? ¿Opiniones? ¿Puntos de vista? Participan, colegas. ¿Acabas de anotar? Disculpe, colegas, buenos días. Por mi parte también, primero tenemos que saber hacia dónde vamos. Luego hacemos una autoevaluación de dónde estamos, ¿no? Cómo nos encontramos en el momento. Y luego hacemos el análisis para cómo podemos llegar, ¿no? Hacia el propósito que nos hemos planteado. Así sería la lógica. Gracias. Muy bien. Buenos días, ¿podría participar? Adelante, maestro, le escuchamos. Para mí sería la actitud que tenemos, ¿no? Para elegir hacia dónde vamos a ir, lo del procedimiento y el otro. Eso sería todo. Ya, usted primero dice hacia dónde vamos. De ahí sería cómo podemos llegar y después dónde nos encontramos. Más o menos eso sería la ruta estructurada. ¿Correcto, maestra? Sí. La actitud, le hablé de actitud que tenemos, ¿no? Sobre cómo vamos a llegar. Luego, el procedimiento. Ya. Sí. Muy bien, maestra. Ya, no sé qué es. Ya, o sea, usted está viendo actitud, procedimiento, ¿no? ¿Puede participar? Adelante, colega, le escuchamos. Sí, le escuchamos, maestro. ¿Se puede participar? Adelante, profesor. Maestro, lo escuchamos. O yo, el problema es conmigo, el audio. No. Su audio está bien. Ya. Se escucha correctamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo podemos llegar ahí? Eso sería. Ya, o sea, primero es para usted hacia dónde vamos, Ya. ¿correcto? Primero para mí es hacia dónde vamos. ¿Y dónde nos encontramos? Sí, ¿cómo podemos llegar? Ya, muy bien. Tenemos estas ideas, Ajá. colegas. A ver, vamos a desentrañar estas ideas. A ver, vamos a poner una nueva lámina. A ver, vamos a poner acá. Caso 1. Vamos a ampliar. Caso 1. Que es hacia dónde vamos. Control Z. Muy bien, tenemos esta ruta, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo más importante? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿O cómo podemos llegar ahí? ¿Cuál es lo más importante dentro de este contexto? Ambas. Los tres, profesor, todo es importante. Los tres importantes, y vamos a decir cuál es de mayor preponderancia y cuál es el primer aspecto que debemos tomar en consideración. Creo que es el objetivo que queremos lograr, hacia dónde queremos ir. Ya, muy bien, acá tenemos esos tres casos.
¿correcto? Muy bien. Hay un grupo de docentes que nos dicen, primero es establecer el objetivo, el propósito, significa hacia dónde vamos. Hay otro grupo que nos dice, no, primero es, tenemos que saber dónde nos encontramos, tenemos que saber en qué lugar estamos para poder llegar hacia dónde vamos. Y aún no encontramos ningún grupo todavía que diga, primero es cómo podemos llegar. ¿Correcto? Entonces acá hay una coyuntura y vuelvo a preguntar. A ver, dando una ya idea mucho mejor, más precisa, ¿cuál es primero y cuál es de mayor preponderancia dentro de este ciclo en base a estas tres interrogantes? ¿Algún colega más que quisiera participar? Profesor, nos ha puesto en un gran conflicto. Para mí sería hacia dónde vamos primero. ¿Ya? Muy bien, hay otro colega que está enfatizando hacia dónde vamos. Sí, se Profesor, escuchó, maestro. Adelante, maestra. Profesor Edwin, buenos días, colegas, buenos días. Quiero participar. Primero nosotros, pienso, según yo, tenemos que saber en qué situación nosotros nos encontramos y para ir luego dónde vamos. Nada más, gracias. Muy bien, gracias, maestra. Usted nos dice primero hay que saber en qué situación nos encontramos, es decir, dónde nos encontramos primero, ¿no? Para poder llegar. Profesor Jorge, usted quería participar. Le decía que nos ha puesto en un gran conflicto, ¿no? Aparentemente, hacia dónde vamos y dónde nos encontramos son importantes, ¿no? Podrían ser cualquiera de los dos la prioridad, ¿no? Porque podríamos decir dónde nos encontramos y si sabemos que el donde nos encontramos nos sentimos bien, entonces no tenemos necesidad de ir a ningún otro lugar, ¿no? Pero también sería importante saber hacia dónde, pues, ¿no? Si es que el lugar donde nos encontramos no nos convence, no está bien, ¿no? Creo que de todas maneras sería el dónde nos encontramos, porque como vuelvo a decir, de repente el donde nos encontramos, analizamos cómo está el contexto, cómo nos sentimos, si tenemos alguna necesidad o no, y estamos bien, no tendríamos necesidad de ir a otro lugar, ¿no? Entonces, no sé, me daría a entender, siempre creo que analizar primero dónde nos encontramos, ¿no? Pero según el esquema que usted nos presenta, parece que nos induce a elegir el hacia dónde vamos, ¿no? Muy bien. Gracias, profesor Jorge. Sí, efectivamente de lo que se trata es de generar este conflicto cognitivo en base a este ciclo. Porque es necesario entender primero cuál es el aspecto principal. ¿Ya? Quiero plantear lo siguiente. Solamente vamos a tomar en consideración estos dos aspectos para saber si existe alguna relación o no existe alguna relación. ¿Cuál es primero? ¿Hacia dónde vamos o cómo podemos llegar ahí? Nada más, nos olvidamos por el momento de dónde nos encontramos. A ver, ¿cuál es importante? ¿Hacia dónde vamos o cómo podemos llegar ahí? Bien, ¿hacia dónde vamos? El saber hacia dónde vamos, el plantear nuestro objetivo, nos va a tener que obligatoriamente hacer entender de cómo podemos llegar ahí, ¿no? Ver esa estrategia que vamos a lograr ahí y si estamos aptos o no para llegar ahí. De que vamos a estar aptos, sí, pero eso también va a determinar dónde estamos, ¿no? Dónde nos encontramos. Y capaz el proceso va a ser un poco más largo, ¿no? Entonces, para llegar ahí, ¿no? Principalmente es eso, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, el objetivo, y estaría inmerso de cómo vamos a llegar ahí, viendo, ¿no? En la posición actual que estamos. Gracias. Gracias, maestro. ¿Alguna otra opinión más? Bien, colega, desde el punto de vista pedagógico, primero tengo que evaluar a los estudiantes en qué situación se encuentran. Primeramente tengo que hacer una evaluación diagnóstica
para ver, ¿no? El nivel de donde están, para poder partir de ese punto. Luego recién voy a ver a dónde voy. Luego tengo que ver el objetivo, ¿no? A dónde tengo que llegar. Gracias. Muy bien. Válido su propuesta, maestro. Primero usted plantea dónde nos encontramos, ¿no? Y tengo que evaluar, indica, ¿no? Ya hay un concepto que maravilla, nos habla, hay que evaluar. Hay que evaluar. Hay un concepto que aparece del colega y qué interesante llega en estos momentos, eso es la evaluación. Pero la idea era, entre estos dos interrogantes, hacia dónde vamos y cómo podremos llegar, ¿existe alguna relación? O sea, primero, podemos establecer cómo podemos llegar ahí. Si nos partimos de este interrogante, ¿cómo podemos llegar ahí? Pero primero, sin saber hacia dónde vamos. ¿Puede ver eso? ¿Ocurre eso? No, profesor, para mí, punto de vista, me parece imposible. Tengo que saber primero dónde voy a ir para ver qué estrategias voy a utilizar. De repente, pues, el camino, ¿cómo es el camino, no? Muy bien. Primero sería el objetivo, ¿dónde? Correcto. Entonces, si primero no sé a dónde llegar, ¿cómo voy a poder establecer cómo podemos llegar ahí? ¿Correcto? Y eso ocurre muchas veces en aula. Si no sabemos hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, no podemos implementar cómo podemos llegar, porque no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos cuál es el objetivo, en este caso, cuál es el propósito de aprendizaje, no sabemos. Entonces, si no sabemos cuál es el propósito de aprendizaje, ¿cómo podemos decir cómo podemos llegar ahí? Entonces, no hay una relación directa entre cómo podemos llegar hacia dónde vamos a llegar, porque no tiene sentido. ¿Ya? Vamos entendiendo un primer punto ahí. Esto lo vamos a sacar acá. Muy bien, ahora acá. Entre el punto hacia dónde vamos y dónde nos encontramos, ¿cuál es primero? Ahí han planteado varios colegas que primero debemos identificar hacia dónde vamos. Y segundo, otro grupo nos dice, no, primero es dónde nos encontramos. Hay que establecer esa relación de dónde nos encontramos. Muy bien. La pregunta es, tal como en el ejemplo de Alicia. Si Alicia no sabe hacia dónde vamos, si no sabe determinar hacia dónde va, cuál camino tomar, y como le dice, entonces el gato le dice, no importa el camino que tomes. ¿Correcto? Entonces, primero debemos entender hacia dónde vamos. Pero para llegar hacia dónde vamos, tengo que partir de un punto. Y este es el punto B. ¿Dónde nos encontramos? Porque si primero dices dónde nos encontramos, pero todavía no he planteado hacia dónde vamos, entonces, ¿de qué nos sirve saber dónde nos encontramos y respecto de qué? No tiene lógica. No tiene lógica. Porque el primer aspecto que se debe plantear es esto, el propósito de aprendizaje. ¿Qué aprendizajes quiero que logre mi estudiante? Quiero que mi estudiante logre que analice. Ese es mi propósito. Allá, eso es la ruta hacia dónde vamos. Quiero que analice. Ese es mi propósito con mis estudiantes. Y la pregunta es, ¿cómo yo ayudo para que mis estudiantes logre a que analicen? Y a partir, necesariamente tengo que saber dónde se encuentra este estudiante. Porque si no sé dónde se encuentra este estudiante, entonces, ¿cómo le voy a ayudar a ese estudiante a que llegue a este punto A? Que es, ¿dónde vamos? Es decir,
que es que mi estudiante analice. Entonces, el segundo punto que es necesario establecer es dónde nos encontramos. Porque no podemos establecer primero dónde nos encontramos si nosotros no sabemos hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a caminar. ¿Y cuál es ese camino para llegar hacia ese objetivo, a ese propósito? Entonces, esto es importante. Y acá interviene el elemento C. Este elemento va a ayudar acá. ¿Cómo ayudo para que llegue de este punto a este propósito de aprendizaje? Entonces, este elemento C, ¿cómo podemos llegar? Nos va a ayudar a recorrer este camino, del punto donde nos encontramos hacia dónde vamos. ¿Me dejo entender, maestros? ¿O seguimos con el proceso conflictivo? Permítame participar, profesor. Adelante, maestro. A veces las preguntas los tomamos literalmente, ¿no? Y eso es lo que me pasó ahora, ¿no? Hacia dónde vamos y dónde nos encontramos, ¿no? Por tomarlo literalmente, ¿no? Pero tal vez si la pregunta hubiese sido planteada en qué aprendizajes queremos lograr, y en B sería qué aprendizajes tenemos, entonces era un poco más fácil llegar a esa conclusión, ¿no? Obviamente tenemos que ver qué aprendizajes queremos lograr, ¿no? O qué competencias queremos lograr. Entonces sí, tenemos que mirar, eso es lo primero, y luego sí miramos hasta dónde he desarrollado esa competencia, hasta dónde he logrado tal o cual aprendizaje. Entonces era mucho más fácil así. Sin embargo, le decía, a veces las preguntas lo entendemos como yo en este caso literalmente, por eso es que había elegido eso, ¿no? Sin embargo, tiene mucha razón cuando ya se trata de aprendizajes, cuando ya se trata de lograr una competencia, si es preguntado de esa forma. Y vuelvo a decir, es la comprensión mía literal de lo que había puesto en las preguntas que me indujo a decir en dónde nos encontramos, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ahora. Muy bien. ¿Algún colega más? ¿O seguimos todavía en el conflicto cognitivo? Yo creo que está claro, colega, está claro. Muy bien. Entonces, hoy día el aprendizaje significativo es esto. ¿Cuál es primero el aprendizaje significativo? Primero, tengo que saber hacia dónde voy. El objetivo, el propósito de aprendizaje. Si no establezco bien hacia dónde vamos, entonces voy a estar como Alicia. Tratar de salir del bosque, pero no sabemos cuál camino tomar. Y si no sabe, entonces no importa